llámese virus, hongo, parásito o bacteria. Prácticamente una clase de microbiología aplicada a la inmunología. Bueno, seguramente conoces esto, lo viste por allá en fisio, seguramente, en parásito también, en micro, la debiste haber visto. ¿Cómo se llama? Trígono de la enfermedad. Triada. Triada de la enfermedad. ¿Y qué dice esa triada? ¿Qué dice? Que para que una enfermedad exista o se instale una enfermedad, debemos tener un factor ambiental, el agente infeccioso y obviamente el huésped que reciba o hospede ese agente infeccioso. Esta imagen se las presenté a principio del semestre, entonces hablábamos de una entrada del microorganismo cuando se superan las barreras superficiales, la piel, el pelo, se instaura la inmunidad. Esto es inmunidad adaptativa. Miren que a medida que la inmunidad adaptativa va aumentando, el microorganismo pues va eliminándose. Aquí ya hablamos de el descenso de la respuesta inmune, por aquí hablamos de eliminación del patógeno. Esta imagen puede seguir así, es decir, que siga derecho, y es cuando el microorganismo no se elimina, o sea, se instaura y empieza a causar un proceso crónico o una enfermedad. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo actúa el sistema inmunológico frente a un agente de tipo bacteriano. Entonces, para que una bacteria se instale en el organismo, llámese animal o humano, necesitamos de 5 características. 1, la capacidad de resistencia o no de ese individuo. 2, la capacidad que tenga el agente infeccioso de causar lesión en los tejidos. 3, dónde se ubica el microorganismo exactamente. 4, la capacidad que tiene de producir enfermedad. Y 5, la cantidad de inocuos. Recuerden que cuando los animales se enfrentan a bacterias o cuando usted se enfrenta a bacterias, no todas son patógenas. Un gran número de ellas son no patógenas. Pero para que ese microorganismo que es patógeno cause enfermedad, se requieren ciertas condiciones o ciertas características que las hacen que se instalen. Por ejemplo, no sé si recuerdan ciertas características o ciertas estructuras propias de bacterias que se consideran mecanismos de patogenicidad. Por ejemplo, está la cápsula, el flagelo, los fimbrias, el lipopolisacárido, en fin. Bueno, hablamos de enfermedad o muerte cuando se altera ese equilibrio entre la resistencia del individuo y la capacidad de causar enfermedad de un microorganismo. Todo el tiempo animales y humanos se están enfrentando a agentes infecciosos con capacidad de producir enfermedad. ¿Por qué no se enferman o por qué no nos enfermamos? Porque el sistema inmune los intenta controlar y los mantiene de hecho controlados. Pero en algún momento de su vida, cuando ese animal se inmunosuprima o usted se inmunosuprima, o la lesión sea más grande o la cantidad de microorganismos sea mayor que lo que su sistema inmune puede controlar, se va a desarrollar enfermedad. Y si esa enfermedad no se controla, va a terminar matando el paciente. No sé si sabían, pero la primera causa de muerte a nivel mundial en animales y en humanos es la causa infecciosa. Entonces, las bacterias pues tienen una composición muy diferente a los hongos, a los parásitos, incluso a los virus. Todos son diferentes, por eso el sistema inmune tiene que ingeniarse la forma de defenderse dependiendo de la naturaleza de ese agente infeccioso.
Bueno, ¿podemos pasarla? ¿Sí? Listo. Pues aquí tenemos algunos mecanismos, unos son mediados por anticuerpos, otros son mediados por células, y tenemos obviamente al sistema inmune innato que también va a ayudar a la destrucción de ese agente infeccioso. La gran mayoría de células y mecanismos que usted ve ahí, usted los conoce porque los ha visto a medida que avanzamos en este curso de inmunología. Tenemos algo que se llaman antimicrobianos naturales. Son moléculas que los animales producen para evitar infecciones bacterianas. Esas moléculas antibacterianas prometen ser la solución a la resistencia antimicrobiana a la que se enfrenta actualmente el mundo. ¿Dónde se encuentran? Entonces vamos a encontrarlos en piel, lo vamos a encontrar en fluidos corporales, los vamos a encontrar en líquidos estériles, en fin. Entonces aquí tenemos algunos, por ejemplo a nivel de piel tenemos los ácidos grasos de tipo insaturados y saturados que van a destruir las paredes de algunas bacterias. A nivel del sistema circulatorio tenemos las plaquetas que van a liberar enzimas que van a destruir también otros microorganismos. Y por ejemplo a nivel de los fluidos, como por ejemplo la orina, las lágrimas, la saliva, las lágrimas, la leche materna, el sudor, son ricos en una enzima que se llaman lisosimas, que son los que van a destruir las paredes de las bacterias. Entonces miren ustedes que tenemos una gran herramienta que ayuda a los animales y a nosotros a defendernos de esos agentes infecciosos de origen bacteriano. Bueno, ¿puedo pasarla? Aquí tenemos algunos ejemplos de otros antibacterianos. Entonces tenemos a qué grupo pertenecen, cómo se llama. Por ejemplo, la lactoferrina es una enzima que se presenta a nivel de células del sistema inmune leucocitos y que secuestran o se encargan de los niveles de hierro. Entonces cuando usted le quita el hierro a las bacterias, ellas no pueden crecer. Entonces una de las formas es producir lactoferrina, que es la que secuestra el hierro. Tenemos otras, por ejemplo, las lisosimas, que son de fluidos corporales, colectinas, pentraxinas, que las produce el hígado, en fin. Bueno, no sé si se acuerdan esto, su microbiología del semestre pasado, diferencia entre un gran positivo y un gran negativo. El gran positivo tiene una pared de peptidoglicano que representa el 90% de su composición y solo tiene una membrana. Y gram negativo tiene una pared de peptidoglicano que representa el 10% de su composición y tiene doble membrana. Mientras estas tienen ácidos teicoicos y lipoteicoicos, estas tienen lipopolisacárido. Esta imagen entonces es parecida a la que les puse ahorita. Primero están las barreras físicas, después está la inmunidad innata, pero esa inmunidad innata por sí sola no es capaz de controlar el agente infeccioso. Entonces tiene que valerse de una inmunidad mucho más potente, mucho más específica, que es la inmunidad adaptativa. Entonces si tú miras, este puntico de color gris es la carga bacteriana. A medida que la inmunidad innata empieza a disminuir, la adaptativa empieza a aumentar y la carga bacteriana empieza a bajar. Esto entonces se demuestra que efectivamente el microorganismo de la gran mayoría de las veces es controlado por el sistema inmune adaptativo.
Bueno, entonces vamos a hablar sobre respuesta inmune innata frente a bacterias extracelulares. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de los mecanismos que tenemos para controlar las bacterias extracelulares tenemos tres: activación de complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. Sin embargo, recuerden que las bacterias, algunas bacterias, no todas, tienen la capacidad de producir toxinas. Y esas toxinas pueden actuar cuando la bacteria está viva o cuando la bacteria está muerta, si ustedes en su microbiología. Entonces, a unas se llaman endotoxinas y se llaman exotoxinas. Entonces, tienen que tener muy cuidado dónde se encuentra la bacteria, porque si usted mata una bacteria en un sitio inmunológicamente privilegiado, puede matar la toxina que produce la bacteria cuando usted mata la bacteria y no tanto la bacteria que tenía el paciente. ¿Sí me dice entender? Como Clostridium, como Streptococo, meningitis, Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes. Bueno, en fin, todas estas bacterias productoras de toxinas que pueden representar un riesgo para la salud de la niña. Les recuerdo, mecanismos de la inmunidad innata para bacterias extracelulares: tres: complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. Deberían de cerrar esa ventana. Bueno, ¿puedo pasarla? ¿Listo? Bueno. Ya. Bueno, aquí tenemos una diferencia entre endotoxina y exotoxina, pero yo creo que eso usted lo maneja. Una se produce cuando la célula está viva, otra se produce cuando la bacteria está muerta. Unas son propias de gram positivas, algunas gram negativas, otras son propias de gram negativas. Unas son altamente letales, por ejemplo, estas son altamente letales, esta necesita una dosis mayor para poder matar al animal o matar al enemigo. Aquí tenemos los mecanismos. Entonces tenemos cuando la bacteria ingresa, libera la toxina. Entonces el primer mecanismo pues es neutralice la toxina. El segundo mecanismo es active complemento e induzca la lisis de la bacteria. El tercer mecanismo induzca la opsonización y la fagocitosis. El cuarto mecanismo induzca la inflamación, para que la inflamación lleguen otras células a ayudar y poder controlar ese agente infeccioso. Y el quinto mecanismo, que es la quimiotaxis, cuando llegan neutrófilos, mastocitos, dendríticas, macrófagos, a poder ayudar a controlar ese agente infeccioso. Entonces hablemos del complemento. Entonces, el complemento en bacterias extracelulares se puede activar por las tres vías, pero principalmente se activa por la vía alterna y la vía de las lectinas, porque recuerden que la vía clásica depende de anticuerpos y estamos hablando de inmunidad innata.
lectina se va a activar cuando la bacteria expresa azúcares en su estructura, en su superficie, como venosa. Pero también se puede activar por la vía clásica, como se puede activar por la vía alterna. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos complemento? Que cuando el complemento se activa, produce tres consecuencias. Uno, que es la lisis. La otra es la inflamación. Y la otra es la fagocitosis, que serían los mecanismos que hemos mencionado hasta lo que hemos dicho. Lipopolisacárido. En el parcial está esa sigla, pero como no voy a estar, entonces les puse LPS y entre paréntesis les especifiqué qué significa. Listo, no sé si tú recuerdas, pero cuando activábamos complemento, él terminaba en algo que se llamaba MAC, complejo ataque en membrana, que era de C5 hacia abajo. C5 reclutaba a C6, C6 a C7, C7 a C8, C8 a C9, y aquí teníamos el MAC, que es una perforación de la membrana, que lo que causaba era el desequilibrio de la homeostasis, y finalmente la célula entraba en apoptosis o morir. Fagocitosis. Entonces, la fagocitosis de bacterias extracelulares se requiere para poder destruirlas, porque si no, ¿cómo las vas a destruir? Entonces necesitas unas células que se llaman células presentadoras profesionales. Ahí tenemos a dendríticas, ahí tenemos a macrófagos, ahí tenemos a neutrófilos. Y a través de todos estos receptores son los que van a ayudar a que esas bacterias extracelulares sean fagocitadas para poder ser destruidas. Pero incluso hay bacterias que no pueden ser fagocitadas. ¿Cuáles son esas bacterias? Las que tienen cápsula. ¿Como cuáles? Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae. Y me parece que profesionales. Creo que Bacillus anthracis me parece que es capsulado. Bacillus clostridium, no estoy segura. Clostridium sí. Clostridium sí, pero Bacillus no estoy segura. De nosotros lo que vimos solamente 3 eran encapsulados. Me puse a dudar. No era por eso que era tan patógeno. Sé que eso es por un lado, pero no sé si es capsulado. No, Bacillus no es capsulado, solo es por un lado. Erisipela. Las células presentadoras profesionales, ¿qué es lo que hacen? Solo son como las centinelas, entonces están chequeando que entra y una vez lo encuentra el antígeno lo fagocita a través de esos receptores, lo procesa y mientras lo va procesando va a ir al órgano linfóide más cercano, como el nódulo linfático, para presentar.
respuesta inmune adaptativa. Tan. Nos falta un mecanismo, ¿cuál es? Era respuesta inflamatoria. Entonces se llama respuesta inflamatoria a esa respuesta que se produce frente a ese agente infeccioso. Entonces ahí tenemos de todo tipo, células del sistema inmune innato y células del sistema inmune adaptativo. Y tenemos citoquinas proinflamatorias, ¿como cuáles? Como el CNF-alfa, la interleuquina 1 beta, las quimioquinas, que van a producir que lleguen más células al sitio de la lesión. ¿Lo voy a repetir? Sí, entonces la respuesta inflamatoria es la respuesta que se produce frente al agente infeccioso. Se da mediado por citoquinas, pero también está mediado por células del innato en este caso, pero también hay del adaptativo. ¿Quiénes del innato están? Pues están neutrófilos, macrófagos, basófilos, células en este caso serían mastocitos, dendríticas, en fin. Entonces, en ese proceso inflamatorio llegan las células que hacen estallido respiratorio y fagocitan a las bacterias y las destruyen por estallido respiratorio. Pero hay una citoquina que la menciona el artículo y se las mencioné yo la clase pasada, que es el famoso TNF-alfa. Que ese TNF-alfa se puede producir en grandes cantidades cuando hay un proceso infeccioso y puede llevar al paciente a lo que se llama el shock séptico. Ese shock séptico es una consecuencia de la producción excesiva de citoquinas proinflamatorias que van a terminar llevando al paciente a lo que se llama el SIP. ¿Quién se acuerda qué es el SIP? Pucha, Este. el de abajito, el de las que ¿Cómo? era algo generalizado del paciente que lo llevaba a muerte, pero Ajá. no me acuerdo qué significa. ¿Qué significa el SIP? Sí lo vieron en fisio. Es un síndrome, pero ¿qué significan las letras? Generalizado. Solo quiere. Busque Es eso. un síndrome de desfibrilación, muy bien, pero ¿qué significa el SIP? Coagulación muy bien, intravascular diseminada. ¿Y qué es eso? Es una condición patológica en la cual el paciente, por un lado, se gastan los factores de la coagulación fabricando trombos donde no debería fabricarlos. Y por otro lado, presenta hemorragias porque se gastan los factores en algo que no lo necesita. Entonces, por un lado hay tromboembolismo, por el otro lado hay hemorragias. Profe, era coagulación intravascular que Diseminada. Coagulación. Se llama síndrome de desfibrilación. Es una enfermedad que se produce por la descompensación del sistema inmune al tener citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que no están en equilibrio. La más responsable de toda, la que le podemos echar la culpa, es esta señorita. El interferón, es que el interferón es más hacia activar macrófagos, citotóxicos, TH1. En cambio, ese par de bellezas, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, son superproductoras proinflamatorias llevando al paciente a un shock séptico o shock tóxico. Bueno, terminamos innata frente a bacterias extracelulares. Vamos con innata frente a bacterias intracelulares. Intra. El líquido es una bacteria. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de intracelulares, por ejemplo esta se llama Neisseria gonorrhoeae, causante de una ETS que se llama la gonorrea. Esta se llama Gardnerella vaginalis, que afecta epitelios
séptico uterino. Y aquí tenemos, no me acuerdo cómo se llama esto. Vacío, No es un coco vacío, pero no me acuerdo. coco. No me acuerdo cómo se llama, creo que es Bruselas, si no estoy mal, pero no estoy segura totalmente. Bueno, entonces la inmunidad innata frente a bacterias intracelulares tenemos células fagocíticas y ahí a quién metemos. Fagocítica. Macrófagos, Neutrófilos. neutrófilos, Células dendríticas. pero ella no es fagocita. Monocitos. Macrófagos y monocitos, ahí está. Mastocitos. Acuérdense que Entonces, mastocitos no inflamación. fagocita. Solamente esos no. Neutrófilos, Neutrófilos. macrófagos, Células dendríticas. células dendríticas. Muy bien. Y recordemos que tenemos una población de células que participan en las dos inmunidades, que son las famosas NK, como decía Estefan, que son de origen linfoide, pero participan en la inmunidad innata y adaptativa. Listo. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Entonces, una vez ingresan las bacterias al sistema inmunológico, se produce una interleuquina que se llama la 12. Y esta interleuquina hace que los linfocitos NK se activen para poder ayudar a controlar esos patógenos intracelulares. Las NK sintetizan una citoquina que se llama interferón gamma, que era la pregunta que me hacías por acá. Ese interferón gamma, si tú recuerdas, activa macrófagos y hace que los macrófagos se vuelvan más citolíticos, que era la vía M1 de activación que veíamos la clase pasada. O sea que aquí en el macrófago va a mejorar el estallido respiratorio y la presentación antigénica. Muy bien. Y si tú recuerdas, macrófago activado es capaz de activar CD8, NK y TH1, que sería respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo? ¿No participa? La última, que un macrófago activado puede activar CD8, NK y CD4 de tipo TH1, que son los que van dirigidos frente a bacterias intracelulares. Resulta que las bellezas de bacterias Salmonella. tienen la capacidad de fugarse del sistema inmune innato. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo una bacteria tan chiquita de 10 micras o de 1 micra es capaz de fugarse de una célula que mide 15 a 20 micras? Sí los tiene. Entonces aquí tenemos el microorganismo y aquí tenemos el mecanismo de evasión que tienen para poder evitar el sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, Lucera abortus tiene una pared celular resistente. Por ejemplo, Listeria es la patada más grande. Neutraliza el estallido respiratorio y aparte eso se escapa del fagolisosoma, que era lo que contábamos en las clases anteriores. Por acá está tuberculosis. Ahí. Tuberculosis, mire todo lo que tiene. O sea que las bacterias, así como el sistema inmunológico evoluciona, ellas también evolucionan para adaptarse a esos nuevos cambios y poder sobrevivir. Como la ley del más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. La ley de la naturaleza. Física. La ley de la selva. Bueno, vamos con inmunidad adaptativa, ya salimos de la innata. Entonces, adaptativa frente a bacterias extracelulares. Aquí tenemos entonces el componente humoral, que es todo el tema mediado por anticuerpos. Si tú recuerdas, existen 3 anticuerpos que son casi toderos: IgG, IgM e IgA. Opsonizan, neutralizan, precipitan, activan complemento, en fin.
Listo. Y tenemos, aparte del componente humoral, tenemos el componente celular. Entonces aquí tenemos linfocitos B, obviamente productores de anticuerpos, y linfocitos T. ¿Cuáles linfocitos T están dirigidos frente a bacterias extracelulares? Citotóxicos. Los TH2. ¿Y cuáles otros? TH17. Muy bien. Ahí no dicen en las diapositivas, pero se los acabo de mencionar. Entonces, algunas bacterias pueden inducir el famoso shock séptico y algunas bacterias, que es lo peor, lo maluco de tener una infección bacteriana, es que el animal desencadene una hipersensibilidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La tipo 1 son las famosas alergias, la tipo 2 es la inmunomediada por células y la tipo 3 son los inmunocomplejos, que es la más grave. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una bacteria, puede desencadenar secundario de esa bacteria una artritis reumatoide, porque se forman inmunocomplejos que dañan las articulaciones. O puede desencadenar una falla renal, una glomerulonefritis, destruye el parénquima renal, usted termina sin riñón por una infección bacteriana. O puede terminar en una endocarditis o una arteritis, que es la inflamación del endocardio, es decir, de su corazón, o la inflamación de la pared de las arterias y de las venas. Bueno, esta imagen se las he presentado muchas veces, que son todos los mecanismos que hacen los anticuerpos para controlar los agentes infecciosos. Profe, la pregunta. Claro que sí. Bueno, terminamos bacterias con inmunidad adaptativa frente a bacterias intracelulares. Sin verlo, ¿qué células están involucradas en controlar una bacteria intracelular? Natural killer. TH1, NK, bueno, habitualmente, ¿y quién más? Les falta todavía alguien más. pH 17. No, 17 es para extra. Ah, sí. Nos falta alguien súper importantísimo. Cito. ¿Cuáles? Ibas a decir Cami, ¿cuáles? Es que Cami aleja, ¿cuáles? Citotóxicos. Muy bien, citotóxicos. Entonces tenemos los CD4 de tipo TH1 y los CD8 o citotóxicos. Entonces dentro de los primeros, recordemos que cuando las bacterias ingresan al citoplasma de las células bacterianas, de las células fagocíticas, estas células le presentan a un linfocito CD4 de tipo TH1 y este TH1 libera interferón gamma para que esta célula se vuelva más asesina o mejor el estallido respiratorio, en este caso un macrófago. Y miren aquí que a la par activan citotóxicos para que los citotóxicos destruyan las células infectadas por patógenos intracelulares. O sea que por un lado mejora el estallido respiratorio y por el otro lado se destruye la célula para evitar que el agente infeccioso se vuele o se fugue. Les recuerdo, adaptativamente a bacterias intercelulares tenemos dos principalmente, CD4 de tipo TH1 y citotóxicos. Me he dado cuenta de. Ay, Dios mío.
Listo. ¿Puedo pasarla? Bueno, aquí tenemos entonces un macrófago con el organismo intracelular. Los citotóxicos van a destruir al agente infeccioso, pero también van a producir citoquinas que van a promover la inflamación. Y por acá tenemos el CD4, el tipo TH1, que va a producir citoquinas que va a activar macrófagos para que estos macrófagos se vuelvan más asesinos, más citolíticos. Y recuerden que el citotóxico destruye la célula infectada para evitar que el agente infeccioso se multiplique. Entonces tenemos mecanismos de evasión de bacterias extracelulares y mecanismos de evasión de bacterias intracelulares. Si yo les pregunto en el caso clínico una bacteria, usted tiene que decirme si es extracelular o si es intracelular. ¿Cómo lo sé? Pues porque usted ya vio microbiología y ya vio parásito. Yo tengo la lista. Sería muy bueno, ahí lo dice, ahí hay algunos. Yo tengo la Sería lista de muy bueno mapas. que las tuvieran presentes a la hora del parcial. La verdad no les puse bacterias así súper exóticas, son comunes. Bueno, entonces por ejemplo, tenemos de extracelular, variación antigénica, inhibe el complemento, resiste a la fagocitosis. Este yo lo metería aquí, dentro de los intracelulares. Eliminación de intermediarios reactivos de oxígeno, porque esto ocurre en el estallido respiratorio, o sea que este vendría siendo aquí. Dentro de acá tenemos inhibición de la formación de del fagolisosoma, inhibición de los intermediarios reactivos de oxígeno y nitrógeno, y escape o fuga del fagolisosoma. Estafilo. Estafilo. Ah, sí, eso es extra. Extra o intra. Extra no. Bueno, sigamos. Aquí tenemos un mecanismo de una de las bacterias que tiene cápsula, que se llama Streptococcus neumococo, y aquí tenemos a nuestra querida Klebsiella pneumoniae. Entonces miren ustedes, la cápsula se considera un mecanismo de patogenicidad. Que un organismo tenga cápsula es más difícil de eliminar que si no la tuviera. ¿Por qué? Porque la cápsula generalmente le da la propiedad o la característica de resistir a la fagocitosis. Miren ustedes, se necesitan tan solo 10 neumococos capsulados para matar un ratón, pero si le quito la cápsula se necesitarían 10.000 neumococos para causar la muerte del ratón. O sea que sí, efectivamente la cápsula es un mecanismo de patogenicidad. Recuerden que la cápsula no la tienen todas las bacterias, hay algunas bacterias que tienen esas. Aquí tenemos la cápsula y miren ustedes, sistema inmunológico tratando de alcanzarlo y ella a no dejarse, pues porque la cápsula evita la fagocitosis, que es considerado pues como mecanismo de patogenicidad. Y lo mismo, con cápsula no es capaz de fagocitarlo, sin cápsula sí es capaz de fagocitarlo y es capaz de destruirlo. Tenemos este mecanismo que es súper interesante, se llama variación antigénica. ¿Y en qué consiste? Pues si tú miras, la bacteria es la misma, pero lo que cambia son los epítopos. Entonces, cuando el sistema inmunológico reconoce esta bacteria
y le monta respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa y le va a mandar todo el tropel para que la puedan destruir, ella cambia. Entonces ya no son de esta forma, sino de esta forma o de otra forma. Entonces ya el sistema inmunológico dice, venga, yo a usted no lo conozco, yo no le reconocí sus epítopos. Entonces, ¿qué hace otra vez el sistema inmune? Vuelve a arrancar y vuelve a montar inmunidad innata, adaptativa, y cuando va a echarle a la policía, otra vez cambia, otra vez cambia, otra vez cambia. Y así se la pasa al sistema inmunológico, microorganismos. ¿Quiénes hacen eso? Todas estas bellezas de microorganismos. Borrelia, Campylobacter, Streptococcus, Neisseria, influenza, en fin. Esta bacterioides nunca la había escuchado la idea. Sí, están todo literal. Fisiopatología. Eso nunca lo había escuchado. Borrelia, sí, Campylobacter, sí. Streptococcus, Bueno, este es cuando el microorganismo es fagocitado, pero la belleza se fuga del fagolisosoma y queda en el citoplasma. Decíamos de ahí que, por ejemplo, Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Listeria monocytogenes, hacen eso, se fugan del fagolisosoma. Listo. Terminamos bacterias. Nos quedan hongos, virus y parásitos. ¿Qué saben de los hongos? Esporas. Eucariotas, muy bien. ¿Qué más saben? Algunos Poseen pared, muy bien. ¿Recuerdan la pared de qué era? Lo vimos al principio del semestre. Quitina, muy bien. ¿Qué más saben de los hongos? son ¿Cómo se esporulados. clasifican? Levaduras. Levaduras, Setas. setas, muy bien. Les falta uno. Filamentosos. Filamentosos. Muy bien. ¿Autótrofos o heterótrofos? Hetero. Auto. Es que no me acuerdo. Hetero. Auto. No, auto por lo de las esporas, pero no me acuerdo. Sí, díganle. Auto. Heterótrofos. Bueno, entonces, Heterótrofo. eucariotas, heterótrofos, pueden ser de una célula o pueden ser de muchas células. Lo que mencionaba su compañero, tiene una pared celular de quitina, que es la que los hace súper resistentes. Tienen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. ¿Cómo se llama el mecanismo de reproducción de las bacterias, de las que vimos ahorita? ¿Cómo se reproducen ellas? ¿Por qué? Distinción celular. Por fisión binaria. Muy bien. Se dice que son los organismos más abundantes que existen, los hongos. ¿Saben algo de hongos? Hay uno más grande en el mundo. Hay uno que está en Gigante. que son hectáreas que están colonizadas por eso. A los animales les da hongos. Claro. Obvio, claro que es. Claro que obvio. Sí, no le digo pues. Pues no me acordaba que era. Ah, sí. Vea. Es el vino. Como aquí eso usted no lo tiene en el cuaderno. No me quise decir si era autótrofo o Ah, sí, lo tengo con Ah, no. ¿El hongo? A mí nunca se me vuelve a olvidar eso. Bueno. ¿Cómo así? Perdón. Entonces, podemos clasificar las micosis
en varias. Esta es una clasificación que se llaman primarias por hongos dimórficos y secundarias por hongos oportunistas. Esta es una de las formas de clasificarla, pero la forma que yo generalmente enseño es esta segunda, que son superficiales, subcutáneas, sistémicas y profundas. Yo asumo que no los conocen, ¿o sí? Todos esos nombres. Cándida. Malacesia, de pronto. Malacesia, Cándida, sí. Cándida tropicalis. Aspergillus. Aspergillus. Sí. Cryptococcus, tal vez. No. No. Mucor, Rhizopus. Venga, les pongo unas fotitos. Yo no traía una clase de micología preparada, pues porque pensé que sabían de hongos. No. Eso fue un taller. Sí, es un taller. Ah, sí. La exposición de micro. De virus. Que son desnudos, lo básico, pero general. Togabilidad. Hoy es. Bueno, les voy a presentar estas porque pues no les traía las de animales, pero son muy parecidas, Ah. ¿no? Yo. Sí, o se fue la luz. No, mira. Es que creo que está haciendo un corte esta mañana también. Profe, no diga eso porque Se yo pasó estoy. ella y se apagó. No diga eso porque yo estoy con el celular ahí. Vaya, su casa. Estudia. Los objetivos son así, me da una rabia. Uno no se preocupa por las cosas de estudiar y todo, y esto es que partido, ¿por qué? Eso a usted no le va a dar comida. Eso a usted no le va a dar. Eso es y ese cargador me encantó. Bueno, entonces, tales aquellas micosis que afectan solo la epidermis. No sé si tú recuerdas tu histología, pero la epidermis es la capa más superficial de la piel. Tenemos epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Entonces aquí tenemos a pitiriasis, a tiña negra, a piedra negra y a piedra blanca, que da en animales y en humanos. Pero las fotos que yo tengo pues son de humanos, pues porque son mis clases de premédico que les doy a los chicos de arriba de medicina. Les pongo unas fotos bien podridas para que se les animen de estudiar medicina. No mentiras, para que aseguren que realmente ese Si les gusta. Bueno, entonces aquí tenemos la enfermedad y el agente infeccioso. Entonces, por ejemplo, de la tiña, es Malassezia furfur, de la negra palmaris, Cladosporum, de la piedra negra, piedra hortae, y de la piedra blanca, Cricosporum. Todos estos son de origen zoonótico. Entonces esta es la famosa malacesia que causa la pitiriasis versicolor, son manchas hipopigmentadas que suelen salir en rostro, en pecho, en espalda y respetan plantas de palmas y plantas. En los animales se dan las alopecias, se cae el pelo. Tenemos esta que es la tiña palmaris, que es una mancha generalmente en las palmas de las manos. Esto es el pelo de humanos y de animales. El hongo se mete dentro del pelo. La única forma de tratar a ese paciente es cortarle el pelo, no hay otra forma de hacerlo. Porque se come las proteínas del cabello. Ya Entonces una está la maldad. piedra negra y esta es la piedra blanca. Así se ve un paciente, parece que tuviera piojos, pero en realidad no son piojos ni liendras, sino son hongos. Y aquí tenemos un pelo de animal donde usted ve los hongos. Todo esto no es que sea tierra ni nada de eso, sino son hongos. Tenemos los que afectan epidermis, dermis, pelos y uñas.
Entonces aquí tenemos todas las dermatofitosis que todas son zoonóticas. Y tenemos las candidiasis, que cándida es oportunista, que se aprovecha del sistema inmunológico del individuo para causar enfermedad. Entonces dentro del listado tenemos todas estas. Seguramente en su taller que hicieron las tuvieron que haber visto porque todas son de origen zoonótico. Recuerden que no les tengo imágenes de animales, sino les tengo imágenes de humanos. Entonces aquí tenemos estas que son las dermatomicosis, este es el famoso pie de atleta, esta es la famosa onicomicosis. Y por aquí tenemos la famosa candidiasis. No se la había visto. Listo. Ya no me Tenemos gusta las así. subcutáneas que afectan epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Pueden invadir tejido muscular y tejido óseo, pero no hacen diseminación, ni linfática ni hematómica. Entonces tenemos todas estas: esporotricosis, lobomicosis, cromomicosis, micetomas y rinosporidiosis. Y aquí tenemos la enfermedad y el agente infeccioso, que seguramente ahorita los vimos por allá los ojos que les dije, vimos también a esporotis, vimos por ahí a Psidia, también la mencionamos, en fin. Entonces tenemos esta que son las esporotricosis, estas que son las lobomicosis, y la de abajo es una pierna, una extremidad inferior de una persona, parece un animal, pero en realidad es una persona con una cromomicosis. Feísimo. ¿Y eso qué es? Parece un animal, pero en realidad es una persona. Pelito. Tenemos estas, que son los micetomas, parecen Uy, que no, hubieran dado profe, cuchillo. qué Bonitas. Y eso que estas son decentes, las que les muestro de parasitología. Uy, no. Uy, no, esas fotos son terribles, terribles. Hay gente que se me vomita en el salón de ver esas fotos. Que las como bien podridas. Sí, Va a comenzar a sacar gente hay unos que terminan estudiando licenciatura en educación. básica primaria. Y tenemos las que son profundas, es decir, las que se diseminan por vía hematógena y por vía linfática. Todo este listado. Los que dicen oportunistas son los que se aprovechan del sistema inmunológico cuando está deprimido para causar enfermedad. Y aquí tenemos Cryptococcus, que es un organismo, el único de los únicos hongos capsulados que hay. Histoplasmosis, Le tapan los ojos. también un hongo intracelular. Y blastomicosis. Este hongo tiene una particularidad y es que tiene dimorfismo, es decir, que se comporta como moho y como levadura. Tiene los dos comportamientos. O sea que es extremadamente patógeno. Y ya. Gracias a Dios. Bueno, ¿esto para qué? Para que usted pueda comprender lo que le voy a decir. Uy, qué asco esa gente. Bueno, entonces aquí estábamos en las superficiales, que usted ya sabe que afecta, subcutáneas, que también ya les conté, sistémicas, que también les conté, y los oportunistas, que también nos acabamos de ver. Entonces muchos de esos nombres coincidían con las listas que veíamos ahorita. ¿Por qué? Porque básicamente estos microorganismos generalmente son de origen animal, o sea que la gran mayoría de micosis en humanos son de origen zoonótico. ¿Cuáles son los animales que más transmiten enfermedades de tipo fúngico? Equinos, bovinos, caninos, felinos, caprinos, conejos, es decir, todos los que tengan pelo. Conejos. Conejos. Va a Los matar, va a suinos son tocar matar aquí los 5. Y a la pera. cerdos. Caninos, porcinos, todo. Menos porcinos. Y por ahí deben estar humanos, todos los humanos. Hombre. Caninos el hombre. Caninos el hombre. Pues ver los hombres. Me da mucha risa escuchar Bueno, esos hombres. ¿puedo pasarla? Listo. Entonces, dentro del sistema inmunológico, los mecanismos de inmunicidad frente a hongos tenemos todos los innatos,
todos los adaptativos. Entonces en los innatos tenemos las barreras físicas, las barreras químicas y todas las células que hemos conocido hasta la fecha. Y dentro de la adaptativa pues tenemos dos componentes, el humoral que son anticuerpos y citoquinas y el celular que son linfocitos T y linfocitos B. La gran mayoría de hongos son extracelulares, uno que otro es intracelular, como por ejemplo histoplasma que lo vimos ahorita hace un momento. Entonces, estos hongos, los hongos tienen una particularidad y es que tienen una pared, como lo mencionaba su compañera, de quitina, de su compañero, y esa pared de quitina hace que ellos sean resistentes a la mayoría de antifúngicos. Entonces, generalmente los tratamientos frente a hongos son tratamientos que son largos, 4 meses, 6 meses, 1 año, échele la crema al perro para que se le quite el hongo, y eso es difícil. A veces hasta es mejor raparlo para quitarle el hongo que conservarle el pelo. Lo mismo, por ejemplo, si usted tiene hongos en el pelo, como la caspa, vaya, quítesela, ¿no? Eso es mejor tener una simbiosis con ella que uno quitarse esa caspa, aceptarla finalmente. Bueno, entonces, estos hongos pueden vivir a nivel extracelular y a nivel intracelular. Algunos de ellos son extremadamente patógenos, por ejemplo, histoplasma otra vez, por ejemplo, Cryptococcus neoformas es otro patógeno, por ejemplo, Fusarium, extremadamente patógeno. De hecho, Fusarium produce toxinas de tipo aflatoxinas, micotoxinas de tipo aflatoxinas, que son toxinas alimentarias. Usted se puede morir o le puede desarrollar cáncer por consumo de hongos contaminados con Fusarium. ¿Dónde crece el Fusarium? En la cáscara de los bananos, de los plátanos. Por eso usted cuando consume plátanos debe quitarle la cáscara, no es posible que se los coma con tu cáscara, porque usted puede someterlos a calor. Hay algunos que no lavan la cáscara y los tajan y los cocinan con todo y cáscara, porque el decir es que la candela mata todo. Muy ignorantes. Porque resulta que esa es una de las formas de pensamiento de las mamitas, de las de atrás. Resulta que las aflatoxinas, las aflatoxinas del tipo micotoxinas son termoestables, entonces por más calor que usted les ponga, ellas no se van a dañar. Entonces así usted ve, las frite, las cocine, ellas van a quedar ahí. Y cuando usted se las consume, ellas están estrechamente desarrolladas con las cifras de desarrollo de cáncer. Entonces, ojo con las personas que consumen alimentos con hongos que les salen de la casa, no hongos como las setas, porque hay unos hongos que sí se pueden comer. Entonces, por ejemplo, el que le encontró la bolsa de pan y un pan con hongos y el resto muerto, y entonces sacan el primero y se comen, y el segundo lo botan también como para confirmar, y ahí para abajo comen el resto, pilas con esto. Las arepas con hongos, el queso con hongos, pilas, aunque hay algunos quesos que ya vienen, que son los Roquefort, que son los que vienen con hongos, pero son hongos que se pueden comer. Hay otros que no, y hay que tener mucho cuidado por el tema de las toxinas. Con mi marido veníamos peleando por eso, porque cuando recién me casé con él, yo estaba recién graduada, entonces tenía todo el conocimiento fresquitico. Y entonces él era así a la quitándole ahí lo que le enseñó la mamá. Y entonces entre esas era eso. Si el pan está dañado, quite el pedazo y comas el resto, porque qué pesado botar la comida. Y eran unas agarradas y yo le decía, venga, usted sí es muy ignorante. Y a mí. Entonces decía el segundo dicho, lo que no mata engorda. Y después decía, la candela mata todo. Y yo definitivamente sí es mucha ignorancia mental. Dios mío. Entonces ya con el tiempo ya empezó a aprender y ya... Le mostró esa diapositiva ahí. ¿No? Él toca como los niños, eso toca enseñarles, es un proceso. Ya aprendió. Mis hijos también ya aprendieron. Mis hijos ven los alimentos y los cogen. Mami, ¿esto es un hongo? No, amor. ¿Me lo puedo comer? Sí, se lo puede comer. No es que estamos empeliculados en la casa, pero sí somos muy cuidadosos con el tema de la comida. Sí sería. Bueno, ¿qué factores de virulencia pueden tener los hongos?
El primero es la morfología celular. Gracias a que son mohos, o que son levaduras, o que son setas, pueden adherirse a tejidos, invadir otros tejidos, diseminarse por los tejidos. Gracias a su actividad enzimática pueden romper polímeros. Entonces usted puede tener en los animales hongos en las plumas, hongos en los cascos, hongos en los cuernos, hongos en el pelo. A usted le pueden salir en la piel, en la cavidad bucal, en la cavidad vaginal, donde haya vello, o sea, aquí, bueno, en fin, son expertos. Pueden hacer cambios de fenotipo, es decir, pueden volverse virulentos o no virulentos dependiendo del tipo de, si es moho o levadura. Hacen algo que se llama variación antigénica, que lo explicábamos ahorita con las bacterias. Y el último, que yo creo que es de los más delicados, es que produce biofilms o biopelículas. ¿Y qué es eso? Se unen todos de la manita, todos los honguitos, y hacen algo que se llama tapizado, como un tapete. Y eso lo cubren encima de un órgano. Vaya, quítelos. Es más fácil sacar el órgano que sacar el hongo. Generalmente los biofilms se pegan, o las biopelículas se forman en dispositivos externos. Entonces, cardiodesfibriladores, marcapasos, les encantan los marcapasos. Por ejemplo, válvulas aórticas, válvulas mitrales, válvulas tricúspides. Por ejemplo, las que se ponen aquí o aquí son las platinas, los implantes aquí. No, ya no puede. Se pegan en cualquier estructura, cualquiera. Y les gusta más lo inerte que lo vivo. Entonces todo lo que usted tenga de afuera, todo lo que tenga afuera es probable que usted termine en la formación de un biofilm. Vaya, quítelo, eso es un fermento. ¿Contaminación cruzada? No, generalmente entran por vía respiratoria o por vía oral o por la herida donde quedó. Pero y la gente que tiene esos del platino o tornillos también. Dime. ¿El medio ambiente? Sí, están en el medio ambiente. Ay, sí. De hecho, en este momento usted está respirando cientos, millones de esporas. Y como acaba de llover, sí que estamos respirando mucho más. Eso es lo que usted siente como a húmedo cuando llueve. No es que el agua tenga olor. El olor de la tierra. Es la tierra germinando los hongos que están allá. Entonces, cuando el agua cae, los hongos germinan. Y eso que usted está respirando, ese olor a tierra, son puras esporas. Bienvenido al mundo de la microbiología. No, huele a tierra. Huele a tierra No, la sexta. Solo la sexta. Bueno, entonces aquí tenemos la pared que lo mencionaba su compañero. Tiene un componente muy importante que es la quitina. Tiene algunas nanoproteínas y algunos glucanos que le dan la capacidad de ser un mecanismo de patogenicidad. Entonces hablemos de la inmunidad innata frente a hongos. Entonces tenemos neutrófilos, macrófagos y complementos. Dentro de un Bueno, vayan. Hagan lo suyo. Sí. Entonces, ¿qué mecanismos de la inmunidad innata controlan un hongo? Neutrófilos, 17, ahora sí. macrófagos como células, complemento y citoquinas como componentes de la inmunidad humoral. ¿Como cuál citoquina? Por ejemplo, la 17. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya están cansados o seguimos derecho? Vamos en la mitad. ¿Hablamos? ¿10 minuticos? Sí, Pero entonces terminemos sin nata. Nata para no dejar el tema cortado y ya pasamos con adaptativo. ¿Por qué? Tenemos
barreras de defensa primarias, son reconocidas por esos receptores de los famosos PAMs, activan macrófagos, neutrófilos, dendríticas, monocitos, y esas células lo que van a hacer es favorecer a que la respuesta inmune adaptativa se lleve a cabo. Entonces, si tú miras, por este lado tenemos células y por este lado tenemos componente humoral. Entonces, aquí tenemos detectinas de tipo lectinas, pentraxinas, complemento, lisocimas, algunas proteínas antifúngicas que van a ayudar a controlar ese agente infeccioso, pero cualquiera de todos va a llevar siempre a la destrucción del microorganismo, en este caso del hongo. Una pregunta. Cuéntame. Ahí abajito dice TREG. ¿Qué es? T reguladores. Entonces miren ustedes que frente a un hongo está TH1, TH2, TH17, T reguladores y anticuerpos o linfocitos B. Pues linfocitos B son las células y anticuerpos es la molécula que produce los linfocitos B. Paremos.